Este sería un mal momento para que un tornillo se afloje. Este sería un mal momento para que un rodillo se amarre. Y este sería un muy mal momento para que una llanta se reviente. Y este sería definitivamente un muy mal momento para que el despachador de cerveza se descomponga. Salud. Está rica. Como pueden ver, el despachador de cerveza no falló. Ni se aflojó el tornillo, el rodillo no se amarró, ni la llanta se reventó. Pero una cosa es cierta. Si alguna de esas calamidades hubiera estado por ocurrir, habría sucedido en el peor momento posible. De hecho, existe una ley en ingeniería que así lo garantiza. No es una ley que se enseña en la escuela técnica ni en la universidad. Pero todo ingeniero de planta, de servicio o de mantenimiento la aprende desde el momento en que comienza a trabajar. Es la llamada Ley de Sod. Hoy desearía presentarles a los hombres que han aprendido, han anticipado y finalmente derrotado a esta ley. Los ingenieros prácticos que han descubierto el remedio contra la Ley de Sod. Estamos en British Shedak, en Wigton, Inglaterra. Aquí se lleva a cabo un proceso continuo para la fabricación de película transparente para empaques, 24 horas al día, los 365 días del año y todos los años. Esta compañía produce tonelada tras tonelada de hojas y película de empaque de plástico para proteger nuestros alimentos, cigarros y medicinas. Todo esto, desde luego, vital para la supervivencia de un reportero de televisión. En esta máquina de fundición, la película se alimenta como líquido viscoso en el ácido sulfúrico caliente. Después, entra y sale de baños de sosa cáustica, agentes blanqueadores y agua sobre y por debajo, rodillo tras rodillo. Eventualmente, esos rodillos vitales tendrían que renovarse, y este fue el problema al que British Shedak se enfrentó en 1980. El ingeniero Morris Nicholson es gerente de mantenimiento de British Shedak, lugar donde empezó su carrera como aprendiz de mecánico hace 46 años. Entiendo que tuviste que fabricar un buen número de estos rodillos urgentemente. Lo hicimos, Peter. Es muy común en la industria que nos pidan todo para ayer. El objetivo principal en la fabricación del rodillo es fijar el extremo de la flecha dentro del tubo. El método tradicional que habíamos usado era calentar el tubo, meter la flecha y dejar enfriar, pero para asegurar que no se saliera tuvimos que soldar alrededor de la flecha. Desafortunadamente, por la soldadura, el tubo se deformaba, por lo que teníamos que remaquinar todo el conjunto. Eso debió llevarles mucho tiempo. Mucho tiempo. Y malos resultados. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces hicimos lo contrario. Colocamos la flecha dentro de oxígeno líquido para que se contrajera y lo ensamblamos al tubo. Pero por desgracia, algunas veces solo lográbamos meter la mitad. Así que teníamos que desechar el ensamble completo. Obviamente esa no fue la mejor solución. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces cambiamos al retenedor Loctite de alta resistencia. No sabíamos mucho de este retenedor de alta resistencia, así que preparamos 2 piezas de prueba. Una de ellas tenía 6 milésimas de tolerancia y la otra solo 3 milésimas. Las llevamos a la escuela técnica Carlisle y para desensamblar la pieza con 6 milésimas se necesitó de una fuerza de 27,5 toneladas. Nos asombramos de que aguantara tanto la pieza. Con 3 milésimas se desensambló al aplicarse la tensión máxima, 50 toneladas. ¿Desde entonces han usado ese método? Sí, es más rápido y más barato. Lo hemos usado por 8 años y creemos que ha pasado la prueba ácida. No solo con rodillos en ácido o blanqueador y agua se probó el método Loctite. Una vez que Morris Nicholson se convenció de que funcionaba, encontró todo tipo de usos. Por ejemplo, estos rodillos con corazón de aluminio tienen extremos roscados de acero y pernos. Pero el aluminio se encoge. Los barrenos para pernos se agrandan y los extremos de acero se aflojan.
Por lo tanto, los rodillos sufren el mismo daño. Ahora, un retenedor Loctite ha reemplazado al sistema mecánico. Nótese que este retenedor es de alta resistencia. Y no es la clase de adhesivo que se podría usar en partes que se tienen que desensamblar. Por lo que Mike Littlestone de Winut Limited usa un producto de mediana resistencia. Bien, aquí tenemos algo que ni Loctite puede arreglar. Pero gracias a Dios, los 70 motores o más que reparamos cada semana, ninguno está tan dañado como este. Los mayores problemas que encontramos son la corrosión en la caja del valero y el desgaste en la flecha del mismo. Nuestras opciones son maquinar un buje, rellenar con metal o bien rellenar el desgaste con Loctite. Esto último es lo que hacemos en la mayoría de los casos. Encontramos que se evita la tendencia del valero a girar en su alojamiento. Es rápido, cuesta menos y es recomendado por el fabricante, especialmente por su resistencia para ajustar este engrane en la flecha. Un adhesivo como el retenedor de partes cilíndricas no es el único producto Loctite usado en los talleres Winut. También se cuenta con el eliminador de juntas que reemplaza los empaques tradicionales para sellar las bridas de motores y cajas de engranes. Si Mike hubiera tratado de almacenar cada empaque que sus hombres han reemplazado, se requeriría un almacén extra y aún así no tendría disponibles todos los empaques cuando estos se necesitaran. La ley de Sod se encargaría de ello. Volviendo a British Shedak, esta tenía un problema diferente con empaques. Esos rodillos son calentados con vapor para encoger y ajustar la película, pero generalmente fugaban, hasta que Morris Nicholson decidió sellarlos con el eliminador de juntas, desechando los empaques tradicionales. Le preguntamos por qué. No preguntarías eso si hubieras tenido el trabajo de reemplazarlos. Este cilindro es calentado a 120 grados centígrados continuos. El método tradicional consiste en colocar una junta doble a mano en cada uno de los lados para asegurar el sello del extremo. La junta debía ser reemplazada frecuentemente, ya que se volvía demasiado frágil. Se puede observar que la superficie está dañada y debía ser raspada a mano. Algunas veces el daño era tan severo que teníamos que poner una capa y remaquinar la superficie. Era mucho tiempo. ¿Hay algún método más rápido? Claro. Entonces cambiamos al eliminador de juntas. Tan simple que yo creo que hasta tú podrías poner una línea continua alrededor de los barrenos en este extremo, Peter. Lo intentaré. Esto es mucho más rápido que hacer un empaque tradicional. Ciertamente algo para los mecánicos del mañana. ¿Hay otros ejemplos donde hayas tenido que salir de lo tradicional? Sí, claro. Esta picadora desmenuza película de desecho del proceso que así puede usarse de nuevo. Las cuchillas que hacen el corte se hacen con tuercas autotrabantes, pero ve lo que pasaba. Los tornillos se soltaban y en lugar de cortar desechos, las cuchillas cortaban tornillos y tuercas. Si algo de metal se filtra al proceso, sería desastroso. Así que nos aseguramos de que las tuercas no se aflojen. La prevención contra desastres, anticipando lo peor que la ley de Sod podría ocasionar, en ninguna parte es más importante que en el parque de diversiones Alton Towers. Aquí, la meta de los ingenieros y electricistas que dan mantenimiento al más grande centro recreativo británico es proporcionar al público una protección completa. Cada una de las 55 atracciones tripuladas deben ser absolutamente seguras. Antes de que el parque en el corazón de Inglaterra sea abierto a sus miles de visitantes, se revisa cuidadosamente cada una de estas atracciones. Cada día comienza llevando los carros a los módulos de mantenimiento, donde cada tornillo y tuerca, valero y flecha, asientos y correas serán revisados. Las partes ocultas que el público nunca ve, las puertas, ruedas, frenos, sistemas de transmisión y chasis, serán también revisados diariamente. Después de 3 días de servicio, los carros son sometidos individualmente a una revisión más rigurosa. Son parcialmente desarmados para tener acceso a motores y transmisiones. Finalmente, al cierre de temporada, cada carro es desarmado totalmente y sometido a pruebas no destructivas.
Al ser rearmados, la preocupación por una seguridad absoluta se hace evidente de inmediato. Cuando se ensamblan las transmisiones de los carros del Hoyo Negro y la Bestia, por ejemplo, Warren Franz se asegura de que los tornillos de la rueda motriz estén bien apretados. También nos aseguramos que los prisioneros y el seguro del freno no se aflojen. Para esto se usa el fijador de tornillería Loctite de mayor resistencia y así no tengo que desensamblarlos otra vez. Tienen que permanecer fijos para que los resortes no puedan zafarse y la zapata pueda ser liberada. Estos bloques tienen una doble función. Sirven tanto de freno de potencia como de emergencia a los carros del Hoyo Negro y la Bestia, ya sea de subida o de bajada. Los ingenieros de Alton Towers nunca se arriesgan. Siempre utilizan un adhesivo fijador de tornillería para asegurar cada uno de los tornillos y tuercas. Toda la cuerda dentro de la unión queda asegurada al secar el adhesivo. Nótese cómo todo el espacio entre cuerdas se rellena, lo que significa que también las cuerdas se sellan. Esta es una de las características del Loctite que es más ampliamente explotada en la gigantesca planta de BP Chemical Limited. La producción de ácido acético, acetona y solventes derivados del petróleo en esta planta de 1000 metros cuadrados no para nunca. Continúa día tras día, noche tras noche. Y para asegurar esta continuidad, BP Chemical emplea a 300 personas dedicadas al mantenimiento predictivo y preventivo. Y ya sea que se trate de mecánicos experimentados o de aprendices, todos son capacitados por el oficial de entrenamiento de ingeniería, Kate Wickham, para sellar conexiones roscadas con un sellador Loctite para tuberías. Por muchos años hemos usado estos selladores de tubería en una gran variedad de fluidos. Son limpios, fáciles de usar y no se deshilachan como otros. También permiten a los operarios instalar codos y medidores sin apretar los demás. Sellar las uniones en un transmisor de presión diferencial neumático es una aplicación típica del sellador de tuberías. Hay cientos de estos operando en todas las plantas. Como trabajan únicamente de 3 a 15 libras por pulgada cuadrada, aún una muy pequeña fuga afectaría su operación. Los dispositivos de prueba de presión son otra causa por la que no pueden permitirse fugas, o todas las pruebas tendrían lecturas falsas. No todas las conexiones son pequeñas o de baja presión. Este sello para la boquilla de una válvula de alivio tiene una cuerda de 5 pulgadas de diámetro, en la que se emplea un sellador de tubería capaz de soportar una presión de hasta 3000 libras por pulgada cuadrada. Este producto usado por BP Chemicals no sería recomendado para pequeñas uniones paralelas o para sistemas hidráulicos. Para conexiones en, digamos, un montacargas, se recomienda un sellador hidráulico. Como los otros selladores para tubería, este también sellará las conexiones sin un apriete excesivo. Y como con los otros selladores, las conexiones pueden ser aflojadas con herramientas convencionales. Esto es lo único que se requiere para aflojar tuercas, tornillos y valeros previamente fijados con Loctite. Pero algunas partes requieren ser unidas permanentemente. Una inspección de rutina reveló que la corrosión y el desgaste, después de años de servicio, dañaron las masas de las llantas de los aviones. British Airways tuvo entonces la opción de reponer las masas a un costo de 1000 libras el par, o bien repararlas. El método usado en los talleres de Heathrow desde 1972 es, primero, por maquinado remover el metal dañado. Después de que se ha cromado el metal limpio, se aplica un adhesivo serie 300. El uso de este adhesivo elimina las dificultades y el gasto de rellenar por rociado con aleación de aluminio y resuelve el problema de unir dos metales completamente diferentes. Después, se pega un buje delgado de acero inoxidable para proporcionar a la superficie la dureza requerida para contrarrestar la corrosión. Después de una hora de secado, la masa es puesta nuevamente en marcha. El buje delgado restablece a la masa sus dimensiones originales, quedando lista para prestar muchos años más de servicio. La unión de materiales diferentes es siempre un problema, pero los adhesivos lo hacen práctico, tal y como lo descubrieron hace años los ingenieros de mantenimiento de la planta de empacado Watney Truman en Isleworth.
Ellos tenían que unir un empaque de hule a un anillo de contrapeso de acero inoxidable, en una válvula de alivio de vacío. El hule debía ser unido y sellado al acero en toda su superficie para evitar la formación de bacterias. Y naturalmente, no podía comprimirse ni deformarse con fijadores convencionales. El adhesivo industrial instantáneo de Loctite cubre ambos requerimientos y literalmente en segundos el anillo fijado está listo para proteger un tanque de almacenamiento de cerveza. Los adhesivos instantáneos Loctite unen todos los materiales comunes de ingeniería prácticamente en un 2x3. El hule se unirá con hule, por ejemplo, en solo 3 segundos. ¿Desean que se los demuestre? Muy bien. Una pequeña gota de adhesivo en los extremos. Presionan. Y empiezan a contar. 1, 2, 3. Y aquí tenemos un O-ring instantáneo. Esta técnica es usada por BP Chemicals. El paquete que contiene adhesivo instantáneo Loctite y cordón de hule proporcionan a los mecánicos su almacén personal de anillos O-ring. Es lo mismo en Winnie. Los mecánicos de Cardiff ya no necesitan hacer el largo viaje al almacén solo para encontrar que está cerrado o bien que no tienen lo que necesitan en existencia. Ellos pueden aplicar su propio remedio instantáneo. De todos los ingenieros de mantenimiento que hemos conocido hoy, ninguno ha experimentado la ley de Sod. Se han anticipado a lo peor y han aplicado su propio remedio contra la ley de Sod. La línea de adhesivos y selladores Loctite. Loctite, fuerza de trabajo.